Buenas a todos, bienvenidos a Mates y Dragones, episodio 4. El 4, mierda. Estamos acá, un D4, estamos acá con Manuel Cabeza Rivarola. El mismísimo. Y Tobías Culazo quien les habla. Nos pueden encontrar en Instagram como Manuel Cabeza Rivarola, Tobías Culazo y como Mates y Dragones. Este es el más importante de todos. El único inigualable. Claro. ¿Por qué? Porque además de subir contenido, subimos memes sobre juegos de rol. Capaz que organizamos algún sorteo o algo así. Entonces nada, estén atentos ahí a... Y también es una buena plataforma para hacernos preguntas, que tenemos varias que seguramente vamos a hacer otro apéndice del episodio para contestarlas. Exactamente. Pero bueno, vamos de lleno al tema del episodio de hoy. Así es. ¿De qué vamos a hablar, Cabeza? Encuentros, aventuras y campañas. Encuentros, aventuras y campañas. Definirlos, saber diferenciarlos y cosas a tener en cuenta para diseñar unos o los otros. Podemos entender que como un libro tiene hojas, tiene capítulos. Bien. Y tiene letras. Exactamente. Como podemos diferenciar esas cosas, podemos diferenciar las partidas de rol con esas partes, digamos. Exactamente, esos como elementos estructurales un poco más abstractos. Bien, vamos primero a especificar qué es cada uno de esas estructuras y después entender por qué es necesario diferenciarlas y cómo se interrelacionan entre ellas. Exactamente. Bueno, vamos desde lo más chiquito. Antes que nada, me gustaría hacer como un prefacio diciendo... No existe un lugar donde estén las definiciones dadas, un libro al que todo el mundo apunte, todo DM profesional apunte y diga, mira, ahí está la definición de encuentro, aventura y campaña. Son términos que se han modificado un poco a lo largo del tiempo, cuyos orígenes son distintos de los que uno los usa hoy en día. No hay una definición establecida, fija, oficial de ninguna de estas tres cosas. Bien, vamos a hacer una definición homemade. Claro, homebrew. Vamos a decirle. De Mates y Dragones. De Mates y Dragones. De una forma que yo creo que a mí me ha sido más útil y creo que probablemente les sea útil a los demás. Así que vamos a arranquemos con... Hecha esa aclaración, sí, vamos a hacer otra aclaración, ya que estamos. Todo lo que hablamos en este podcast parte desde la propia lectura que tenemos nosotros y sobre... porque de nuevo, lo que sí está escrito, porque hay un montón de cosas escritas de las que hemos hablado, de cualquier manera en todos los manuales todo el tiempo dice... Esto usalo hasta que te sirva y cuando no hace lo que se te cante. Entonces aplica esa regla a este podcast. Que es un consejo que si ustedes todavía no han tomado, ya incorpórenlo a su corazón, hago lo que se me cante. Son las ventajas de ser Dios. Exactamente. Ahora sí, la porción más pequeña de lo que es una partida. Entendiendo por partida... Primero, a ver, antes eso, ¿qué es una partida? Una partida es, nos sentamos a jugar Calabozos y Dragones, ni siquiera podemos habernos sentado, quizá lo hicimos a través de Discord, quizá lo hicimos a través de Skype o de algún otro software, nos juntamos, pero es una sesión, nos sentamos al principio, nos saludamos, esta es la situación, los jugadores van haciendo cosas, tomando decisiones, al final terminamos, nos vemos la semana que viene. Eso es una sesión. Sean las horas que sean. Sean las horas que sea la metodología que sea. Es la sentada. Es la sentada, exactamente. Perfecto. La sentada ya abstracta, porque puede ser por internet. Sí, sí, es un decir. Pero bien, ¿qué es un encuentro? ¿Cómo pensar en un encuentro? ¿Cómo definirlo? Mi definición más útil de un encuentro es... Un encuentro es una pregunta dramática de alcance bien pequeño. ¿Qué me refiero con eso? Una pregunta dramática de alcance bien pequeño. Exactamente. O sea, la pregunta es, ¿podrán los héroes puntos suspensivos? Y es un objetivo... Acá nomás, claro. Lo tienen al frente, están en el lado, con un fin inmediato y bien definido. Eso es un encuentro, para mí. ¿Podrán los héroes derrotar a los orcos? ¿Podrán los héroes convencer al mercader que les regale oro? Claro, eso te iba a decir. Encuentro aplica a cualquier encuentro con un personaje no jugador. Exactamente. El encuentro es la pregunta, es la situación y los jugadores son los que deciden cómo abordar y cómo resolver esa pregunta dramática. ¿Podrán los héroes derrotar a los orcos? Se puede resolver con los héroes golpeándolos hasta que queden en 0 de vida y se mueren.
con los héroes lanzándoles un conjuro que los confunde, con los héroes esquivándolos y pasando al otro lado. Capaz la pregunta dramática no es ¿podrán derrotar a los orcos? Sino la pregunta es ¿cómo harán los héroes para superar esta situación? Exactamente. En mis ojos, eso es un encuentro. Bien. Arranco con la pregunta y de ahí empiezo a trabajar en todos los detalles. Digo, bueno, si la pregunta es ¿cómo harán para llegar al otro lado de esta habitación? Digo, bueno, porque es algo dramático. Capaz es porque hay amenazas al medio en la habitación. ¿Qué son esas amenazas? ¿Son enemigos? ¿Son trampas? Esos detalles son los que uno como Game Master va modificando, pero el encuentro en general, el objetivo es llegar al otro lado de la puerta. Perfecto. Podemos entender entonces que los encuentros no tienen tampoco un límite de tiempo. No necesariamente. Pero para diferenciarlos de las aventuras, me parece una buena aclaración decir es algo inmediato. Es algo... Más que inmediato, yo diría como ultra concreto en realidad. Exactamente. Algo que, si bien los jugadores tienen mucha agencia a la hora de resolverlo, las opciones suelen ser medio obvias. Paréntesis, un asterisco al margen, agencia. Agencia. Sí. ¿Qué entendemos por agencia? Es la potestad del jugador sobre su personaje. Claro, exactamente. Es su libertad y poder para hacer lo que quiera. Yo como Game Master te digo a vos, tenés esta habitación donde hay orcos y la puerta está al otro lado. Vos como jugador tenés la agencia para decir, bueno, lo supero de la forma que yo quiero intentar superarlo. Capaz te sale, capaz que no, esa es otra pregunta. Perfecto, bien, eso hecho el paréntesis, volvemos entonces a... Es que hablo en términos muy avanzados yo todavía. Sí, tenemos... Soy iluminado. Hecha esa aclaración, volvemos a lo que son los encuentros. Uh-huh. Eso, es cómo resuelven una situación concreta. Exactamente. Y de ahí, que parece una definición extremadamente escueta, puedes decir, bueno, no, pero pará. Hay muchos datos de definición que me sirven. Es una pregunta dramática, es decir, la respuesta no está definida de entrada. Si yo ya sé con total seguridad de que el mercader les va a querer regalar oro, entonces no es un encuentro. Ellos no están intentando usar sus habilidades, su cabeza, sus acciones, etcétera, para resolver la situación. Claro, es algo que tienen que resolver los jugadores entonces. Exactamente. ¿Y qué sería en el caso de que no? Una escena. Una escena. Yo le digo una escena. Es algo que sí o sí, una escena sería algo que sí o sí va a marchar en una dirección. Claro. Cuando hay una posibilidad de cambio de parte de los jugadores, podemos inferir que es un encuentro. Exactamente. Cuando la respuesta a esa pregunta tiene por lo menos dos posibilidades. ¿Lo logran o no lo logran? Por ahí capaz en lo narrativo quede como mucho más claro en el decir, por ejemplo, yo vengo narrando toda una secuencia de cosas y en el momento en el que me freno y le digo a los jugadores qué hacen, ¿se transforma en un encuentro? ¿O más o menos? No necesariamente, porque es como... Yo dibujaría un paralelo con... ¿Viste los juegos de los videojuegos, los típicos suele ser en primera persona, donde estás viendo un video pero aún así puedes mover tu cara? Sí. Bueno, aún así creo que en escena se puede permitir cierta interactividad. O sea, claro, los jugadores aún así van a dialogar con el mercader que ya les va a dar el oro. Le van a hacer alguna pregunta, la pregunta que ellos quieran, lo insultan, qué sé yo, van a hacer algo, pero yo en mi cabeza el mercader les va a dar el oro. A menos que uno de los jugadores diga, lo quiero matar. Bueno, eso... Ahora sí se transforma en un encuentro, exactamente. Bien, perfecto. Los encuentros no necesariamente están planeados de antemano, obviamente. No solamente los encuentros al azar, los tipos que tiran los dados, pero... Los jugadores durante el curso de la sesión no saben lo que van a hacer, capaz deciden... Che, vamos a robar un banco. Capaz los encuentran y se hace un combate y de repente existe un encuentro de combate que vos no habías planificado. Uh-huh. No importa, la cuestión es que hay algo, esta pregunta dramática, este objetivo, lo que sea, que puede que se cumpla, puede que no, y va a depender principalmente de las acciones que tomen los jugadores. Perfecto. Eso yo lo defino como un encuentro. Bien. Y encuentros puede haber varios dentro de lo que sería una aventura. Exactamente. ¿Qué es una aventura? Nos alejamos como en la capa esta de abstracción. Es como un zoom out a otro plano más grande. Exactamente. Yo, para seguir con esto de la pregunta dramática, si el encuentro te da la pregunta dramática de ¿podrán los héroes puntos suspensivos? La aventura es la que te da el contexto. Bueno, pero ¿por qué los héroes están queriendo pasar esa puerta? Porque
están buscando la salida de este templo de maldito, ponele. Bueno, esa es la aventura. Esa es como la estructura que engloba los encuentros. Como si una aventura fuese una seguidilla de encuentros interconectados por esta cosa que le decimos aventura. Claro. La aventura es la típica en un videojuego cuando te acercas a un NPC que tiene el signo de admiración encima y te dice, che, necesito que rescates a mi hija. Bueno, ahí arrancó la misión, la quest, la aventura. Claro, eso te iba a decir, trasladado a los videojuegos clásicos, en la misión. Exactamente, es la misión, la aventura. Puede ser una misión larga, que abarque muchísimas sesiones, puede ser una pequeña aventura de una sola sesión. El tamaño y el alcance de la aventura pueden variar inmensamente. Lo que siempre se mantiene fijo sigue habiendo un objetivo como un fin delimitado, por así decirlo. O sea, la aventura se va a terminar cuando resuelvan el problema de que no está más la hija del tipo del herrero, vamos a decirle. Sí. Capaz que la aventura se resuelve cuando la encuentran y la rescatan, cuando la hija se muere, cuando ellos se deciden unir a los orcos que la secuestraron. Sea la forma que la resuelvan, el fin, este motor que los impulsa hacia un fin, sigue siendo bastante delimitado. Claro, podemos decir por ahí que la aventura es una estructura narrativa clásica, y que el momento en el que eso llegue a una resolución, sea cual fuese, termina la aventura. Exactamente. Entonces, eso, cuando hay un punto de no retorno que va a cambiar significativamente el principio, exactamente, ya está. O sea, o la encuentran o no la encuentran y se rinden, o la matan, o lo que sea que pase, pero eso, ya está. Exactamente. Ya está, sea lo que sea. Sabemos dónde estaba y sabemos qué pasó y sabemos qué va a pasar. Exactamente. Y los jugadores atraviesan una serie de encuentros para lograr ese objetivo. Capaz es un solo encuentro, capaz es simplemente ir al campamento de los orcos, pelear y agarrar a la hija e irse. Capaz son varios encuentros, porque quieren investigar a dónde se la llevaron a la hija, quizás rastreando pisadas en el bosque, quizás hablando con alguien. Una vez que rastrean la ubicación, quieren explorarla para intentar sacar toda la información posible. Una vez que lo hacen, quizás deciden pelear contra los orcos y ese es otro encuentro. Claro, por ahí el hecho de la aventura habilita un poco al tipo de juego que quieran tener los jugadores. Exactamente. Eso, de hecho, la aventura puede ser vista como un juego en sí. Porque la aventura puede ser simplemente explorar este gran reino perdido. Vos decís, bueno, pero ahí no hay un objetivo definido, se va a terminar acá. Pero sí lo hay. El objetivo es explorar. Quizás no vaya a haber un punto final tan fuerte narrativamente como el rescatar a la hija del herrero, pero sigue habiendo un objetivo fijo, un objetivo concreto. Tangible. Tangible, exactamente. Ahora, es muy distinto diseñar una aventura si el objetivo es explorar un lugar que si el objetivo es rescatar a la hija del herrero. Porque si vos vas a diseñar una aventura pensando que los jugadores van a explorar, bueno, las opciones son mucho más abiertas. ¿Para qué lado van a ir a explorar? ¿Qué es lo que van a explorar primero? ¿Cómo les presento esta información a los jugadores? ¿Cómo les digo yo a los jugadores qué lugares pueden explorar o qué lugares de interés hay? ¿Les digo o no les digo? Hay muchas más preguntas distintas de una estructura que de otra. Sí, también hay una cuestión, corregime si estoy en cualquiera, pero yo me imagino lo siguiente. Si yo tengo una aventura como máster, se supone que esa aventura puede ser superada por los jugadores, por los personajes, en realidad. Como que no tiene sentido meter a los personajes en una aventura que no pueden superar. Pregunto, yo completaría bien esa frase diciendo hagamos énfasis en que los jugadores pueden superar la aventura. Muchos se olvidan de pensar, bueno, ¿qué pasa si los jugadores no rescatan a la princesa o no quieren hacerlo o se muere sin querer o mueren ellos?
es muy importante pensar en el estado de fallo, como se le suele decir. O sea, ¿qué pasa exactamente si los héroes fallan? De la misma forma que en el encuentro, la pregunta dramática era, ¿qué pasa si no logran? Si no logran, ¿qué pasa si no logran terminar la aventura? Por el motivo que sea. El juego cómo sigue, cómo se bifurca para otro lado, terminan ahí todo. Es importante pensar esas... Está bien, igual la pregunta, entiendo re bien esto, pero la pregunta va más apuntada a los jugadores. Generalmente, uno debería poner a los jugadores en aventuras que tengan la posibilidad de resolver. Obviamente que existe la posibilidad de que no lo resuelvan y que es casi tan factible o a veces incluso más. Pero la posibilidad de que lo resuelvan tiene que ser casi... O sea, tiene que estar. Ahora, si vos lo que estás pensando es, bueno, yo los quiero llevar a una situación en la que pierdan sí o sí, vos seguramente lo querés hacer porque va a ser parte de una historia eso. O sea, van a fallar ahora para después ver cómo siguen. Claro. Entonces ese fallo no es el término de la aventura, es un punto medio. Claro, sí. Pero por ejemplo, si vos decís, bueno, la idea de esta aventura es que los jugadores exploren este lugar. Si yo le pongo en la primera habitación los bichos más jodidos, desde la construcción de la narrativa hasta el interés, estoy medio como arruinando todo también. Y depende. Pero en serio, pregunto, por ejemplo, ponele que hay un castillo. La primera habitación está hasta el culo de no sé, de orcos. Bien. Pum, logran matar a todos. Quedan 37 habitaciones por recorrer, todas vacías. Es horrible como cuento eso. Probablemente, sí. Claro, entiendo a lo que te referís. Sí, o sea, obviamente uno... si bien no podés controlar lo que hacen los jugadores, está bueno diseñar la aventura como para llevarlos por un camino con picos y valles. Con progresión dramática, a eso me refiero. Cuidar la estructura narrativa de la aventura. Diría que eso debería ser una prioridad si estás diseñando una aventura con una historia dramática importante. Pero si la aventura que estás diseñando es recorrer un lugar, a menos que las habitaciones sean básicamente un pasillo, donde primero la habitación 1, después la habitación 2, y así sucesivamente, medio que es bastante más difícil o casi imposible decir, bueno, voy a diseñar un lugar para que tenga una progresión dramática. Claro. No es imposible, pero es más difícil. ¿Es posible siempre lograr esta progresión dramática? Yo diría que sí. ¿Pero tiene más que ver con las artes de la narración, quizá? Sí, y también con mucho juego atrás de la cortina por parte del máster. Por ejemplo, si definime esto, me gustó. Si yo los tiro en un lugar, ¿no? Que pueden explorar. Y yo digo, van a, por así decirte, van a recorrer 3 habitaciones fáciles y una difícil, que está acá al fondo, porque me gusta ese ritmo, por así decirlo. Sí. Y los jugadores dicen, no, uso este hechizo que me permite hacer un túnel y llegamos a la habitación del fondo. Carajo. Yo puedo decir, bueno, llegan y tienen la batalla final directamente. O, como ellos no saben lo que hay en la habitación del fondo, digo, bueno, no hay nadie en la habitación del fondo. Está ahí uno de los encuentros fáciles y no importa el orden en el que recorran la habitación, la última habitación siempre va a ser el encuentro difícil. Claro. Esa es una posibilidad. Pero pregunta chiquita para meter ahí. Dime. ¿Vos podrías considerar eso como trampa? Es que eso sería... Es como hablar del metagaming, pero por ya le vamos a dedicar un episodio. Pero por parte del Game Master. Yo opino, hacer trampa como Master implicaría exclusivamente tirar los dados hasta que te dé el resultado que vos querés. Exactamente. Todo lo otro, si es en pos
de una aventura más entretenida no es trampa. Exactamente. Sí, yo comparto esa opinión. Si la partida, al final del día, se benefició por lo que hiciste, sea trampa o no sea trampa, probablemente fue la mejor decisión que tomaste. Aunque voy a decir esto, dejar que las cosas no se den con una progresión dramática bien establecida y siempre justo al punto del clímax vamos al corte y ese tipo de cosas, dejar que sea como más improlija y que también los jugadores llegan directamente a la habitación final porque pensaron bien, porque tomaron buenas decisiones, te da la sensación a vos como máster y también a tus jugadores de que no están jugando en una historia, están jugando dentro de un mundo. Claro, que es real. Exactamente. La sensación de realidad. Le da un choque de verosimilitud que también puede ser muy, muy importante. Y además le da la sensación a los jugadores de que están realmente explorando un mundo. Sí, como cuando no haces lo imposible para salvar a un personaje y se muere. Exactamente. O sea, es como... Nada. Hay consecuencias. Si hacías esto te ibas a morir. Uh-huh. Yo me busco ponerme mucho del lado de los jugadores todo el tiempo y me imagino qué satisfactorio debe ser para un jugador sentir que lograron saltearse todas las habitaciones de pequeños peligros y llegar directamente al jefe final con toda la energía y con todos los poderes y con todos los recursos. Se siente lindo eso, porque sentís que fuiste inteligente, sentís que superaste bien los peligros. Y uno como máster, al principio... Sí, que aprovechaste tu poder de hacer el túnel. Exactamente. Y como máster uno puede decir, bueno, pero diseñé todas estas habitaciones de pelea al pedo. Y bueno, capaz a futuro tenés otra aventura en el mismo lugar o un lugar parecido y podés reciclar. Todo se recicla como máster. Todo es reciclar. Pero volviendo un poco al tema de las aventuras, todas esas son preguntas que uno se tiene que hacer antes de diseñar cada aventura. Quiero dejar que los jugadores tengan la capacidad de recorrer todo en cualquier orden y que sea lo que Dios quiera, o voy a buscar hacer lo posible para guiarlos un poco, o directamente los voy a poner en el riel del tren y van en esta dirección, no importa lo que hagan. Todas esas son preguntas que se tiene que hacer uno como máster. Ahí estás un poquito forzando. ¿Cuál fue el término que usaste? ¿Franquicia? No. ¿Franquicia qué? No, ¿cuál fue el término que usaste para hablar de... ¿El tren? No, para hablar de la potestad del jugador. Agencia. Claro. Uh-huh. Cuando los pones en un riel, estás un poquito violando la agencia. Sí, pero si no se dan cuenta... Claro, pero por ejemplo, están en la puerta de la catedral y decís, bueno, entra en la catedral. Pará, ¿cuándo te dije que entraba? Uh-huh. ¿En qué momento te dije que entraba? No, quiero no sé, revisar la puerta. Claro. No, pero no hay nadie en la puerta. No hay nada atrás, no hay nada alrededor, no hay nadie. Claro, lo único que hay para hacer es entrar por esa puerta. Hay una sensación porque el jugador tiene tan poquito, tiene un personaje nada más. Exactamente. Entonces por ahí, eso, cuando se lo toqueteas tanto, es como heavy. Sí, yo lo de poner a los jugadores en un riel lo recomendaría solamente si te sentís completamente confiado de que no se va a dar cuenta que lo estás haciendo. Claro. Pero apenas tengas la sensación de que podés mostrar tu mano, por así decirlo. Soltalo. Suéltalo. Deja que Antes se de vaya. quemarte. Exactamente, porque ahí ya estás pisando el objetivo del juego. Ahí estás pisando. Este juego está creado para que cada jugador tenga un personaje y tome decisiones como ese personaje que afectan un mundo y o una historia. Robarle la agencia a un jugador es cambiar el juego. Claro. Pasaste de jugar un juego a contar tu propia historia. A contar un cuento. Exactamente. Pero sí, todas esas son cuestiones que uno se tiene que plantear. Antes de organizar la aventura. Exactamente. Y que uno tiene que pensar, bueno, va a haber completa libertad en mi aventura. Voy a tener que entonces diseñar todas las habitaciones del lugar porque no sé en qué orden van a llegar a ellas. O diseño el lugar de forma tal que vayan siguiendo un caminito, quizás con algunas bifurcaciones y ese tipo de cosas, pero logro mantenerlos más o menos en un camino. Hay muchas técnicas que permiten hacer eso sin que uno se dé cuenta. En los videojuegos lo usan todo el tiempo, por ejemplo, con la iluminación. Estás en un lugar, no sabes dónde ir, pero hay una sola luz apuntando a una puerta. Si bien el juego no te está diciendo tenés que meterte por acá, vas a ir ahí porque es una luz, es lo único que ves. Ese tipo de técnicas existen paralelos en juegos de rol.
Pero sí, en definitiva, eso es una aventura. Una aventura es... los jugadores tienen un objetivo y van a recorrer varios encuentros para intentar resolver ese objetivo de la forma que ellos quieran. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es una campaña? Claro, volvemos a hacer un zoom out y encontramos otro domo más grande. Es como que primero está el átomo de los encuentros, después la molécula de las aventuras y después el bicho, que es la campaña. Bueno, juegos de rol y biología, hemos recibido un doctorado en ñoñez. Exactamente, le vamos a pedir un sponsor a la Facultad de Biología. Este es el concepto. El concepto de campaña es lo que más se entremezcla con aventura. Mucha gente lo toma como sinónimo. Y no están equivocados necesariamente, como de vuelta repito, no existen definiciones establecidas de esto fijas, oficiales, pero a mí sí me gusta diferenciarlos, tener un término campaña que sea distinto al término aventura, y para mí una campaña es una historia continua donde personajes van resolviendo sus objetivos y sus aventuras con una línea común. Bien. Eso es la definición más general y útil de campaña que puedo llegar a dar. Es una historia continua. Sí, que incluso en realidad yo no sé si lo veo tanto como continuo, sino más bien como un universo con una historia continua, porque las historias de los personajes quizás pueden abrir diferentes ramas, cerrar otras, claro, personajes que entran, personajes que salen. Si tuviésemos que transcribir todas las sesiones a un guión, por ejemplo, se vería como una película continua. Sí, a ver, El Señor de los Anillos, la trilogía, es una campaña. Uh-huh. La campaña de que va desde nadie sospecha que Sauron está volviendo a resurgir hasta batalla, enfrentamiento final con Sauron y destruir el anillo. Eso es todo de la campaña. Y en el medio hay 1000 aventuras. Exactamente. Y millones de encuentros. 1000 aventuras como la batalla en Minas Tirith, como la guerra de los Rohirrim, como un montón de situaciones. Sí, e inclusive El Señor de los Anillos, por la definición que yo sigo, puede ser visto como una gran aventura cortada con pequeñas aventuras al medio. Porque El Señor de los Anillos, los personajes tienen un objetivo final fijo: destruir el anillo. Sí. Tienen muchos atajos al medio, muchas otras aventuras que van en pos de lograr ese objetivo. Pero tiene este elemento final, este objetivo final. Para mí una campaña no necesariamente tiene ese objetivo final. Una campaña no necesariamente uno le piensa como se va a terminar cuando pase esto. Claro. No sé cuándo se va a terminar. Capaz se termina con un gran clímax, capaz que no. Pero en definitiva una campaña es una seguidilla de aventuras interconectadas por este mundo que le decimos campaña. Como si fuesen varias temporadas en una serie. Bien. La temporada 1 es la primera aventura donde los héroes se conocen y van a rescatar a la hija del herrero. Una vez que termina esa aventura, escuchan rumores de que hay una mina abandonada y que se llenó de no muertos. Entonces los contratan para ir a despejarla y eso es otra aventura. Terminan esa aventura y así sucesivamente. Pero obviamente esa estructura no es tan fija. Puedes ir jugando mientras están intentando rescatar a la hija del herrero, se encuentran con la mina abandonada y hacen un pequeño atajo y tienen esa pequeña aventura, después vuelven a seguir a la hija del herrero. La campaña es como ese pegamento grande que sostiene todas tus aventuras juntas. Bien. La podés pensar como la campaña con el gran malo final, con el cual se van a encontrar muchas veces al medio. Varias de las aventuras lidian con ese malo final y la campaña se termina con la gran pelea climáctica level 20 final. O capaz no hay una historia conductora de todas tus aventuras. Capaz tus jugadores van aventura tras aventura. Viven en el mundo y... Más como si fuese una serie episódica como Star Trek. Claro. Que podés ver un capítulo al azar y más o menos lo seguís, lo entendés. Hay ciertos elementos que van conectando todos los capítulos y que le dan una continuidad. Pero podés ver cada capítulo como una mini aventura. Doy como ejemplo la campaña que yo estoy mastereando con ustedes. Yo tengo muchísimos elementos que los pienso como a largo plazo
digo, este elemento lo quiero resolver quizás más o menos de esta forma, quizás no, pero muchas cosas, muchos objetivos a largo plazo, muchos de los cuales ustedes no conocen, algunos de los cuales sí, sobre todo sus objetivos personales, pero no lo veo como ese es el final de la campaña. Claro. Toda la campaña va a esto. No sé cómo se va a terminar la campaña. Claro, por ahí en la campaña podemos pensar como, bueno, es este mundo en el que están pasando estas cosas. Es una forma de verla, sí. Y ahí tiraste a los jugadores. Exactamente. Vean qué onda, están ahí, hagan lo que quieran. Sí. Pasan estas cosas, conectadas o no. Exactamente. La aventura que mencioné hace un rato de explorar un lugar puede ser vista como una campaña también. La campaña es este gran continente lleno de cosas, los tirás a los jugadores y les decís a dónde van. Y plantas a lo largo del continente diferentes aventuras. En esta mina abandonada está la aventura de los no muertos. En la cima de esta montaña hay un portal a otro plano y está la aventura en Midgard, no sé. Claro. Vas plantando otras aventuras y los jugadores van a llegar y van a atravesar estas aventuras en el orden que las encuentren, digamos. En la campaña que yo estoy mastereando para ustedes, se va laburando este hilo conector entre varias aventuras, pero en un principio yo no sé cuál va a ser, porque no sé cómo van a terminar cada aventura. No sé en qué estado la van a terminar, no sé en qué momento, si es que va a pasar, que quizás se muera alguno de sus personajes. No sabemos si todos sobreviven. Exactamente. Y esto es un acercamiento que le recomiendo a mucha gente. Yo al principio hacía la típica campaña de es una sola historia continua, como una gran aventura que la voy a terminar cuando sea el level 20 y ahí van a pelear contra el malo final. El problema de hacer eso es, bueno, la vida real. Sí, que las campañas no terminan. Las campañas no terminan, entonces las historias siempre quedan a la mitad. Uno va perdiendo interés, se cansa, quiere hacer otras cosas. Por ahí entonces está bueno darle mayor entidad a las aventuras. Exactamente. Yo empecé a diseñar las campañas como si fuesen temporadas de televisión, en el cual vos terminás una temporada y podés dejar de jugar y algo de satisfacción sacaste. Obviamente quedan cosas por resolver, obviamente está bueno seguir. Claro, pero no te vas a morir de la frustración al punto de decir no juego nunca más en mi vida. Exactamente, no es que te quedaste sin ver toda la historia por haber terminado en la segunda temporada, por ejemplo. De esa forma, diseñarlo modularmente está muy bueno porque no tengo que pensar tanto a tan largo plazo. No es que, bueno, en la primera partida tengo ya presentarles cosas que van a pelear en la última partida. Porque aparte también hay cosas que sí o sí, hay un montón de cosas que escapan a la previsibilidad que vos podés tener como máster. Exactamente. O sea, eso, en una partida que yo estaba mastereando, a la primera aventura le era que se crucen con un personaje que iba a ser importante. Uh-huh. Y tuvieron tanto cote que lo mataron. Sí. Entonces, como digo, yo no me fue tan grave porque eso, recién llevaba 2 sesiones, entonces, pero como que un poco pensé, digo, si yo tenía pensado algo muy a largo plazo, tenía que reescribir todo, porque esas cosas pasan. Uh-huh. Esas cosas pasan. Quizás a los jugadores les chupó un huevo el personaje que les pusiste que pensabas que le iba a reinteresar. Sí, les chupó un huevo. Uh-huh. Mal. No importa el nivel de descripción épica que hice para presentarlo. pero tiene una cicatriz en la cara. Tiene un tic, ¿no viste que tiene un tic? Está hablando del padre que falleció. Sí, bueno. Bueno, entonces, cortito, diferencias. El encuentro es solamente una pregunta dramática, fácil de resolver, rápida, momentánea. Sí. La aventura es un objetivo un poco más a largo plazo, que engloba una serie de encuentros. Y la campaña es una serie de aventuras que tienen un cierto hilo conductor, que el hilo conductor puede ser simplemente, tienen los mismos protagonistas y nada más. Que puede o no que tenga un fin ya más o menos pensado o imaginado. Claro, puede o no ser una macroaventura. Exactamente.
Y bueno, ya hemos hablado un poco de cosas a tener en cuenta de diseñar cada una, pero se puede hacer un capítulo sobre cada una de ellas por separado tranquilamente. Así que eso, no sé si estás satisfecho. Estoy perfectamente satisfecho. Cualquier consulta, cualquier duda al respecto nos escriben en Mates y Dragones en el Instagram. Y nuestros Instagram personales por si quieren hacerse fans de nosotros, que somos sensuales y grosos. Muy interesantes. Nos pueden encontrar como Manuel Cabeza Rivarola y Tobías Culazo. Exactamente. Estamos viéndonos la semana que viene para un nuevo episodio y cualquier cosa acá va a seguir después de un episodio intervalo, un interludio con preguntas de la audiencia. Exactamente. Nos vemos la semana que viene. Bye.